Imagínese en las calles de la antigua Roma, donde el olor a especias y al polvo diurno se mezcla con el sonido de las ruedas de los carruajes y los pasos apresurados. Entre los muchos rostros que pasaban por las avenidas, había aquellos que apenas pasaban desapercibidos, los esclavos discapacitados. No se trataba simplemente de personas sin un papel, sino de seres humanos que, debido a una enfermedad, una lesión o incluso el simple paso del tiempo, se habían vuelto incapaces de seguir sirviendo. Los esclavos en Roma eran una fuerza vital para el funcionamiento de la ciudad. Trabajaban en granjas, casas, talleres, minas. Pero cuando el cuerpo de un esclavo ya no podía soportar la carga de trabajo, perdía su valor a los ojos de su amo. ¿Qué le sucede a un ser humano cuando ya no es útil en una sociedad que lo considera una propiedad? Estos esclavos discapacitados, hombres y mujeres que alguna vez cargaron ladrillos, cocinaron para familias nobles o criaron a los hijos de los patricios, ahora se encontraban sin esperanza. Muchos simplemente se vieron obligados a abandonar sus funciones. Imaginemos a un hombre que pasó su vida arando campos y ahora no puede levantar una azada debido a la artritis que le deformaba las manos. Ya no podía servir, por lo que el destino que le esperaba era incierto. En muchos casos, a estos esclavos simplemente se les dejaba morir. Sin recursos, sin cobijo y sin nadie que los acoja. La escena era trágica. La gran y próspera ciudad seguía su curso, mientras en las sombras de las callejuelas, estos hombres y mujeres luchaban por sobrevivir, mendigando o intentando conseguir un trozo de pan. No tenían familia, ni recursos, ni red de apoyo. En una Roma donde incluso los libres luchaban por sobrevivir, un esclavo discapacitado era una sentencia de muerte social. La situación fue aún peor cuando los esclavos, una vez abandonados, se enfrentaron a la dureza del clima. Imagínense el frío del invierno romano, el viento cortante que parecía burlarse de quienes ni siquiera tenían una manta para abrigarse. En las noches heladas, muchos morían de frío. Sus frágiles cuerpos, ya devastados por las enfermedades, eran incapaces de soportar la brutalidad de la vida en las calles. Sin refugio, sin atención médica y la ciudad de paso, invisible. El dolor y el sufrimiento de estos esclavos es difícil de imaginar. ¿Qué pasó con alguien que dedicó su vida a trabajar, pero fue descartado cuando ya no pudo producir? La sociedad romana, en su grandeza, hizo poco por ellos. Fueron vistos como un peso muerto, una debilidad en un sistema que valoraba la fuerza y la productividad. En Roma, ser abandonado como esclavo inválido era como recibir una sentencia cruel e implacable. Imagínese a un hombre o una mujer, que durante años trabajó fielmente en una casa, en una granja o en una oficina, ahora arrojado a la calle, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Era una vista común en la ciudad. Muchos de estos esclavos, que durante algún tiempo fueron imprescindibles en la vida de sus amos, se volvieron invisibles en cuanto les fallaron las fuerzas. Caminando por las estrechas calles de Roma, se podía ver la grandeza del imperio. Mercados llenos de vida, templos majestuosos, nobles en sus carruajes y, entre todo ello, en las sombras, figuras descoloridas de un pasado trabajador. Estos esclavos discapacitados, que alguna vez habían soportado el peso de las riquezas romanas, ahora apenas podían sostener sus propios cuerpos. Cuando fueron abandonados por sus amos, se consumieron rápidamente. Sin dinero y sin alguien que les diera una segunda oportunidad, se vieron abandonados a su suerte, dependiendo de la rara caridad de los transeúntes. La comida era un lujo inalcanzable para la mayoría de ellos. Algunos, en un intento desesperado por sobrevivir, hurgaban en la basura que quedaba en las esquinas de las tabernas, buscando restos de pan duro o restos de fruta que nadie más quería. Lo que alguna vez fue visto como alimento debería convertirse en un tesoro para quienes están al borde de la muerte por hambre. Cada día que pasaba, los cuerpos de estos esclavos se volvían más débiles, más delgados, mientras sus estómagos se retorcían de dolor. Además del hambre, hacía frío. El invierno romano podría ser duro. Imagínese el viento helado que barre las calles de piedra, atraviesa la ropa gastada y sucia y congela hasta los huesos que no tienen dónde refugiarse. Para un esclavo inválido, dormir al aire libre significaba despertarse con el cuerpo más duro que el día anterior, si es que se despertaba. Muchos simplemente no pudieron resistir las noches heladas y fueron encontrados sin vida, acurrucados en las esquinas de las calles o debajo de los puentes. La enfermedad era otro enemigo siempre presente. Sin acceso a médicos ni ningún tipo de tratamiento, los esclavos discapacitados sucumbieron rápidamente a las fiebres e infecciones que se extendieron por toda la ciudad. Incluso los recortes y las respuestas más pequeños podrían convertirse en amenazas mortales. Las ratas en las calles, el agua sucia de las alcantarillas y la mala nutrición aceleraron el proceso. Al no haber nadie que los cuidara, eran una parte más del paisaje urbano, ignorados por quienes pasaban por allí. Ser abandonado en Roma, como esclavo inválido,
era una forma más cruel de olvido. El imperio, que se alzaba con tanto orgullo y poder, no tenía lugar para aquellos que ya no servían a sus propósitos. El derecho romano, a pesar de su reputación de frágil, ofrece un pequeño resquicio a los esclavos discapacitados, la posibilidad de la liberación. Al principio, esto podría parecer una victoria, una oportunidad de liberarse finalmente de las cadenas de la esclavitud. Imagínese a un esclavo que, después de años de arduo trabajo y una vida llena de privaciones, finalmente escucha de su amo las palabras que tanto anhelaba. Eres libre. Pero esta libertad tuvo un costo que no todos imaginaban. Ser libre significaba, en teoría, poder caminar por las calles de Roma sin necesidad de responder a órdenes, sin la presencia constante de un maestro que dictara qué hacer. Pero para muchos esclavos discapacitados, la realidad era muy diferente. Liberarse del estatus de esclavitud no era lo mismo que estar libre de las dificultades de la vida. La mayoría de estos antiguos esclavos, que ya no podían trabajar debido a una lesión o enfermedad, se encontraban en una posición aún más vulnerable. Para empezar, los libertos no tenían ahorros ni propiedades y, la mayor parte del tiempo, no tenían a nadie a quien recurrir. Sin hogar propio, fueron arrojados nuevamente a la calle sin saber a dónde ir. Si antes podías contar con el mínimo refugio y alimentación que te proporcionaban tus amos, ahora te pido que te las arregles solo. Su falta de independencia financiera los atrapó en una nueva forma de servicio, donde el hambre y la desesperación eran sus nuevos amos. Algunos de estos antiguos esclavos todavía permanecían, en cierto modo, vinculados a sus antiguos dueños. Había una práctica común entre los romanos llamada patrocinio. Esto significó que, aunque liberados, los antiguos esclavos aún desviaban su lealtad y algunos servicios hacia su antiguo amo. Era como si la libertad fuera solo parcial, como si nunca pudieran escapar realmente de la sombra de quien una vez controló sus vidas. Se trataba de una relación de dependencia, en la que la persona libre no tenía total autonomía para tomar sus propias decisiones. Imaginemos a un hombre que pasó años siendo servil y ahora tiene que pedir ayuda al mismo amo que una vez lo controló. Esta ayuda a veces llega en forma de favores o pequeños trabajos. Al liberto se le podía pedir que realizara alguna tarea sencilla, como supervisar a otros esclavos o cuidar un jardín, pero en el fondo sabía que nunca tendría completa independencia. La sociedad romana no fue diseñada para dar a los libertos discapacitados la oportunidad de prosperar. Además, el estigma social persiste. Para los romanos, un antiguo esclavo nunca era visto como un igual. Incluso libre, todavía llevaba las marcas de su servicio original. Fue tratado con desconfianza y prejuicios. Las puertas a las oportunidades para quienes alguna vez fueron esclavos casi siempre han estado cerradas. Y sin un sistema de apoyo social, sin recursos y con cuerpos debilitados, muchos libertos discapacitados terminaron regresando a las calles, enfrentando los mismos desafíos que antes los atormentaban. La ley que les dio libertad fue también, en cierto modo, una formulación. La libertad, sin herramientas para sobrevivir, era una nueva forma de prisión, donde la lucha diaria por el alimento, la vivienda y la dignidad era constante. La promesa de una nueva vida era a menudo solo una ilusión. En medio de la crueldad de la esclavitud romana, donde los inválidos a menudo eran descartados como objetos rotos, hubo amos que actuaron de manera diferente, como Plinio el joven. Plinio, hombre de profunda reflexión y sensibilidad, veía a sus esclavos discapacitados no como herramientas gastadas, sino como seres humanos dignos de respeto. Vio en ellos no solo el peso de sus especificaciones físicas, sino también una historia de vida, marcada por la dedicación y los sacrificios. Imagínese a Plinio, mientras camina por sus jardines, y se encuentra con uno de sus esclavos mayores, ahora incapaz de realizar sus tareas debido a su vejez. Mientras que otros amos se quedaron desechando a este esclavo, vendiéndolo como una carga económica, Plinio hizo diferente. Permitió que estos hombres y mujeres vivieran en su propiedad como amigos. La relación entre ellos ya no era solo de obediencia y servicio, sino de reconocimiento mutuo de que, después de tantos años de convivencia, había algo más grande: la dignidad compartida. Para Plinio, el respeto por estos esclavos discapacitados era tan profundo que no los obligaba a seguir trabajando. En cambio, les ofrece lo que quizás sería el mayor regalo en una sociedad tan cruel: la posibilidad de vivir sus últimos días con paz y dignidad. A algunos de mis esclavos, ancianos e inválidos, los mantengo no como sirvientes, sino como amigos, escribió en una de sus cartas. Estas palabras hicieron eco de una visión muy rara para la época, donde la mayoría de los amos veían a los esclavos solo como instrumentos de producción. Sin embargo, esta compasión fue una excepción. Pocas personas siguieron el ejemplo de Plinio. La mayoría de los señores romanos preferían deshacerse de los inválidos, vendiéndolos como peso muerto.
La sociedad fomentó esta mentalidad, pues valorar la productividad era fundamental. La posesión de Plinio destacaba como una luz apagada en un mar de oscuridad, una excepción en un sistema que trataba a los humanos como propiedad. Este trato más digno, aunque poco común, dio a los esclavos discapacitados la oportunidad de envejecer sin el miedo constante de ser abandonados. A diferencia de tantos otros, estos esclavos tuvieron la oportunidad de recordar los momentos que pasaron con sus amos, sabiendo que, incluso en su fragilidad, eran vistos como algo más que fuerza de trabajo. Esto trajo, para unos pocos afortunados, un sentido de humanidad en una sociedad que, en su mayor parte, los veía solo como partes aplicadas. Plinio, con su actitud compasiva, nos ofrece una idea de cómo habría sido la sociedad romana si más señores hubieran seguido su ejemplo. Demostró que, incluso en un sistema cruel, había lugar para la seguridad y la dignidad humana, incluso si esa conservación estaba reservada a unos pocos. En las vastas propiedades romanas, donde la fuerza física era un recurso vital, la incapacidad para trabajar representaba una sentencia de exclusión para muchos esclavos. Aquellos que ya no podían soportar la carga del trabajo pesado, como la minería o la agricultura, a menudo eran descartados como inútiles. Sin embargo, para algunos existía una posibilidad de salvación: la reubicación. Imagínese a un esclavo que pasó su vida cavando rocas en una mina o cosechando cultivos bajo el sol abrasador de los campos romanos. Con el tiempo, el cuerpo empezó a ceder. La espalda se arqueaba, los músculos ya no respondían como antes y las manos, callosas y torpes, ya no podían sujetar con firmeza una herramienta. Este esclavo que alguna vez fue fuerte y productivo ahora enfrentaría la temible realidad de convertirse en una carga para su amo. Pero, en lugar de ser descartado, este esclavo tenía una última oportunidad de ser útil, ser transferido a un papel más ligero y menos exigente físicamente. Muchos de estos esclavos fueron reasignados a trabajos de supervisión o funciones administrativas. Aunque esto no garantiza una vida fácil, era una segunda oportunidad para seguir existiendo dentro del sistema. Se les podría asignar la tarea de vigilar a otros trabajadores, encargarse de organizar pequeñas tareas domésticas o incluso supervisar a otros esclavos más jóvenes e inexpertos. Para estos esclavos, la reubicación fue una forma de reclamar su dignidad, de no ser simplemente descartados por una sociedad que los veía como herramientas. Piensa en la figura de un portero anciano, que alguna vez fue un trabajador fuerte y vital, ahora de pie en la puerta de una gran casa romana, con el cuerpo ya encorvado por la edad pero aún respetado por su posición. Su nuevo rol, aunque sencillo, le ofrece supervivencia dentro del mundo servil. Este tipo de reubicación era más común entre los esclavos domésticos, aquellos que vivían muy cerca de sus amos y sus familias. A diferencia de los trabajadores mineros o agrícolas, estos esclavos domésticos construyeron, a lo largo de los años, vínculos de confianza con sus amos. Algunos incluso gozaron de un afecto genuino. Aunque la esclavitud sigue siendo una sombra constante sobre sus vidas, este vínculo emocional puede, en casos raros, resultar en cierta indulgencia. Los esclavos más hábiles, como los artesanos o los tutores, tenían aún más probabilidades de ser preservados en roles especializados. El arte que ya no pudiera dar forma precisa a sus piezas, por ejemplo, podría ser puesto bajo supervisión por otros en el taller. Un tutor que perdió parte de su capacidad física aún podía instruir a jóvenes, transmitiéndole sus conocimientos incluso sin las fuerzas que antes tenía. Estos esclavos especializados, por tener habilidades únicas, representaban una inversión valiosa para sus amos y, por lo tanto, recientemente fueron descartados sin intentar reutilizarlos. La práctica de reubicar a esclavos discapacitados era una forma de mitigar la pérdida de una inversión, manteniendo la rentabilidad de un individuo que ya no tenía la misma vitalidad que antes. Para los esclavos, aunque no fue una vida de libertad, este traslado les dará una última oportunidad de seguir siendo relevantes y evitar la cruel realidad del abandono. Esta historia de reubicación, a pesar de parecer un pequeño gesto de misericordia, revela hasta qué punto el sistema esclavista romano estaba estructurado en torno a la productividad. Para los esclavos, cualquier oportunidad de una estancia útil implicaría una extensión de su destino. Pero incluso dentro de esta dinámica cruel, había matices, y algunos amos, al reubicar a sus esclavos discapacitados, sin saberlo, les ofrecían algo más preciado: tiempo. Imagínese un gran palacio romano, con sus paredes decoradas con intrincados mosaicos y sus pasillos llenos de estatuas finamente talladas. Todo en este opulento ambiente fue resultado del trabajo de hábiles artesanos, muchos de ellos esclavos. Estos hombres y mujeres no eran simplemente trabajadores comunes, sino expertos en sus artes, dominaban técnicas transmitidas durante generaciones y eran esenciales para mantener la grandeza del imperio.
Entre estos talentos se encuentra el esclavo Marcus, un excelente escultor. Años de trabajo incansable habían moldeado sus manos con la precisión de un maestro, capaces de transformar un simple bloque de mármol en figuras que cobran vida. Pero el tiempo no perdonó a nadie. Sus dedos, antes ágiles, empezaron a temblar con la edad y el peso de las herramientas que había llevado durante décadas se volvió insoportable. Ya no podía esculpir como antes. En una sociedad donde el valor de un esclavo estaba intrínsecamente ligado a su capacidad para trabajar, Marcus temía lo peor. Conocía historias de compañeros que, cuando perdían las fuerzas, eran simplemente abandonados o vendidos a precios irrisorios. El futuro era incierto. Pero a diferencia de los esclavos que trabajaban en minas o plantaciones, Marcus tenía una habilidad valiosa. Su maestro, regularizando la inversión realizada en su formación, decidió reubicarlo. Ahora, en lugar de esculpir, Marcus supervisaba a jóvenes aprendices en el taller. Guió cada paso, transmitió pacientemente sus conocimientos, corrigió errores y mejoró la técnica de los más inexpertos. Ya no era el escultor principal, pero su sabiduría y experiencia seguían siendo indispensables. El taller sigue funcionando bajo su supervisión y Marcus, incluso sin sus antiguas habilidades, desempeña un nuevo papel, menos exigente físicamente, pero igualmente importante. Otro ejemplo de esta reasignación fue en el campo de la educación. Muchos tutores romanos eran esclavos altamente educados, formados en filosofía, retórica y otras disciplinas. Tome el caso de Caius, un tutor que había pasado años enseñando a los hijos de un noble romano. Su mente sigue siendo aguda, pero su salud física ya no era la misma. Aún así, seguía siendo valioso para la familia. Cayo ya no corría por los pasillos detrás de los niños, sino que continuaba instruyendo a los jóvenes, sentado en una silla, la mirada atenta y el habla clara como siempre. Su señor sabía que aunque Cayo ya no tenía la misma energía, su brillante mente todavía tenía mucho que ofrecer. Estos esclavos especializados, como Marco y Cayo, tenían valor más allá de la fuerza física. Fueron inversiones a largo plazo, resultado de años de formación. Sus amos, en lugar de descartarlos cuando se volvieron incapaces de realizar trabajos pesados, prefirieron preservarlos en roles que preservaban más intelecto y menos vigor. Después de todo, reemplazar a un artesano o tutor altamente capacitado no era una tarea fácil, y reubicarlos era una forma de garantizar que no se perdieran los conocimientos acumulados. Estos ejemplos muestran que a pesar de las crueles condiciones de la esclavitud, aquellos con habilidades especiales tenían mayores posibilidades de escapar del brutal destino de perder su capacidad para el trabajo físico. Su experiencia fue un escudo contra el abandono, permitiéndoles, en cierta medida, una vida más digna y prolongada. Así, en el corazón de Roma, donde la productividad era la medida de todas las cosas, estos esclavos especializados, incluso cuando ya no podían desempeñar sus funciones originales, encontraron nuevos roles que les proporcionaban una garantía de supervivencia. No eran solo instrumentos de aplicación, eran guardianes de un conocimiento que sus amos aún necesitaban. Por tanto, su practicidad se extendía más allá de la fuerza de sus brazos o la agilidad de sus manos. Imagine un mercado abarrotado en el centro de la antigua Roma, donde el sonido de las conversaciones en latín, el tintineo de las monedas y el murmullo de los comerciantes crean una atmósfera vibrante, casi caótica. En este mercado se vendía de todo, desde comidas exóticas de tierras lejanas hasta ropa finamente tejida. Pero entre los puestos de frutas y especias había una sección más oscura, un área dedicada a la gente que vendía. Hombres, mujeres y niños en filas, apiñados, con miradas cansadas y desilusionadas. Entre ellos, los esclavos discapacitados, incapaces ahora de cumplir las funciones más básicas que les esperaba su destino. Ser un esclavo discapacitado, que ya no era útil para el trabajo duro, no era solo una pérdida de dignidad. También era una sentencia a venderse a precios ridículos. A diferencia de los esclavos sanos, que podían obtener un buen valor en el mercado, los esclavos discapacitados eran vistos como mercancías de segunda mano. Tenían poco o ningún valor para sus amos originales, quienes veían la venta como la última oportunidad de obtener algún beneficio. Entre estos esclavos se encuentra Lucius, quien, después de años de servicio como trabajador en las plantaciones de su amo, se lesionó gravemente la pierna en un accidente con un arado. Ya no podía caminar sin una dolorosa cojera, y sus manos, antes fuertes, ahora temblaban por el cansancio y la fatiga acumulados. Su señor, al darse cuenta de que Lucius ya no podía realizar tareas agrícolas, decidió que mantenerlo en la finca sería una carga necesaria. Sin dudarlo, lo llevó al mercado para venderlo. En el mercado de esclavos, Lucius era valorado como si fuera una herramienta rota. Su valor, que alguna vez había sido alto por su fuerza y habilidad en el campo,
ahora estaba reducido a casi nada. Los compradores pasan junto a él sin prestarle mucha atención, prefiriendo esclavos jóvenes, de cuerpos vigorosos y capaces de trabajar duro. Cuando finalmente alguien se acercó, las negociaciones fueron rápidas e inhumanas. Los nuevos compradores sabían que estaban adquiriendo a alguien cuya vida útil casi había terminado, por lo que el precio era bajo. Lucius fue vendido por una cantidad insignificante, como si fuera un objeto defectuoso. ¿Tu nuevo destino? Peor que antes. Lo compró un propietario que regentaba una pequeña granja en el interior, un lugar conocido por tratar brutalmente a los esclavos. Allí, Lucius no se salvaría, incluso con sus limitaciones físicas. A diferencia de su anterior amo, que al menos había considerado venderlo para aliviar sus responsabilidades, el nuevo propietario no mostró compasión. A Lucio, aunque cojeaba, le pidieron que trabajara más allá de los límites de su cuerpo, sin descanso, sin cuidados y sin esperanza de mejora. Ahora enfrentaría días aún más difíciles, con menos apoyo, menos comida y menos posibilidades de sobrevivir. Esta era la realidad para muchos esclavos discapacitados. Vender a precios bajos no era solo un simple proceso comercial. A menudo fue el preludio de una existencia aún más miserable. Quienes perdían la capacidad de realizar trabajos financieros eran vistos como una aplicación y, a medida que pasaban de mano en mano, la esperanza de una vida más llevadera se hacía cada vez más lejana. Las promesas de libertad o de trato digno eran inalcanzables y muchos murieron prematuramente, exhaustos por las nuevas condiciones, aún más severas, impuestas por los nuevos amos. Para los espectadores de esta historia, la pregunta central sigue siendo: ¿cómo podría una sociedad tan avanzada en términos de arte, filosofía y logros militares tratar a los seres humanos como simples mercancías? Los esclavos discapacitados, como Lucio, simbolizan la cruel indiferencia de un sistema que priorizaba la productividad por encima de la dignidad humana. Incluso cuando sus fuerzas se agotaron, su sufrimiento no hizo más que aumentar, lo que demuestra que, para muchos, la esclavitud no era una fase, sino un ciclo interminable de dolor y explotación. Imaginemos una época en la que la supervivencia dependa de la fuerza del trabajo y la utilidad de cada persona dentro de una vasta propiedad o de una ciudad en expansión. En la antigua Roma, las vidas de los esclavos eran duras, marcadas por el sudor y la obediencia, pero para aquellos que perdieron su discapacidad, los llamados esclavos discapacitados, el futuro podría ser aún más sombrío. En una sociedad que valoraba la productividad por encima de todo, aquellos que ya no podían contribuir eran vistos como una carga que sus amos a menudo no estaban dispuestos a soportar. En tiempos de crisis, como periodos de hambre, guerras o inestabilidad económica, esta visión se vuelve aún más cruel. Los recursos eran limitados, y para los esclavos que quedaban discapacitados, ya sea por enfermedad, accidentes o envejecimiento, la vida no solo perdía su calidad, sino también su valor. Los amos despiadados los veían como un costo innecesario, una boca extra que alimentar y un cuerpo que ya no aportaba beneficios. Y cuando las cuentas no cerraron y las hechas aumentaron, se extremaron las medidas. Veamos la historia de Marco, un esclavo que pasó años operando a su amo en las colinas del campo de Roma. Había sido un trabajador incondicional en las bodegas, cosechando uvas bajo el sol abrasador y pisoteando las vides para producir el vino que alimentaba a la élite romana. Con el tiempo, el trabajo constante ha ido deteriorando su espalda, y las heridas en sus manos, fruto de años de arduo trabajo, le impiden seguir al mismo ritmo que antes. Marcus, que alguna vez había sido uno de los actores clave en las operaciones de la bodega, se convirtió en un hombre de movimientos lentos y dolorosos. Al principio, su señor intentó reasignar a Marco a tareas más ligeras. Se hizo cargo de los establos e incluso ayudó a supervisar a otros esclavos, pero su condición empeoró rápidamente. Con la llegada de una fuerte sequía que tuvo como consecuencia la cosecha de la uva, el hombre enfrentó una grave crisis financiera. Los alimentos empezaron a escasear y el miedo al hambre se extendió por toda la finca. En este contexto, cada persona inútil representaba una amenaza para la supervivencia de quienes aún podían trabajar. Marcus, incapaz de contribuir significativamente, se convirtió en una sombra de lo que era antes, visto como una boca más que alimentar. Fue entonces cuando su destino quedó sellado. Una noche oscura, mientras vientos helados soplaban entre los viñedos resecos, llamaron a Marcus al patio de la finca. Allí, sin ceremonias, fue condenado a muerte. La justificación era sencilla. La propiedad ya no podía soportar los costes de retener a alguien que ya no ofrecía ningún retorno. Tú, en tu mente fría y calculadora, no viste otro camino. En tiempos de crisis, se integró la vida de las personas con discapacidad. Con hoja afilada y corazón de piedra, la sentencia se ejecutó allí mismo, lejos de los ojos de la ciudad y sin compasión alguna.
Desafortunadamente, la historia de Marcus no fue única. Los esclavos discapacitados, en muchos momentos de desesperación económica o política, enfrentan destinos similares. Si la escasez de alimentos o la amenaza de invasión se cernían sobre la sociedad romana, los esclavos improductivos eran los primeros en sufrir las consecuencias. Para algunos señores, mantenerlos con vida era un riesgo innecesario, una amenaza a la seguridad de recursos limitados. Y así, con el peso de una decisión cruel, estos hombres y mujeres fueron descartados, sin ceremonias, sin duelo y, a menudo, sin siquiera ser recordados. En algunos casos aún más ocultos, los esclavos discapacitados eran sacrificados en rituales religiosos, una práctica que se producía en tiempos de gran superstición o pánico. Se creía que ofrecer vidas humanas a los dioses podía apaciguar la ira divina o traer mejores cosechas, victorias militares o problemas en tiempos de calamidad. Para los esclavos, que ya eran vistos como menos que humanos, ser elegidos para este tipo de sacrificios era un destino aún más cruel. Este aspecto oscuro de la sociedad romana revela cuán despiadada podía ser la esclavitud, especialmente en tiempos de necesidad. El valor de una vida estaba directamente relacionado con su utilidad económica. Y cuando esa utilidad desaparecía, la vida podía terminar de forma abrupta e inhumana. Estos actos de crueldad, aunque extremos, fueron reales y representaron el lado más brutal de un sistema que se nutre del trabajo y la explotación de los seres humanos.